Esta es la historia de una raza de extraterrestres que se ve exactamente como un juguete de perro mordisqueado, que coincidencialmente huele a aliento de perro. Un día estos extraterrestres encontraron un pequeño planeta al borde de una guerra mundial y decidieron aterrizar en una pequeña ciudad hermosa y tropical, típica de este planeta, para así ir y conocer a las criaturas que lo dominan. Pero no querían solo conocerlas, también querían seducirlas para hacer nuevos bebés, mitad juguete de perro mascado y mitad humano. Una noche llegaron a los estudios de Estereoscopio para intentar seducir a Rodrigo. Oh, Daniel, no me importa lo que diga el guión, Daniel. No voy a darle besos a un juguete de perro. Lástima, pero aún así, amigas y amigos de Estereoscopio, hoy vamos a hablar de Xenogénesis, una de las mejores voces de la ciencia ficción americana, la maestra Octavia Butler. Muy bueno. Es muy bueno. Pésalo. No. Pésalo. No, ¡Pésalo! Ahora te lo devolvemos. Se lo llevo puro. Hola, amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Daniel. Y yo soy Rodrigo. Y el día de hoy vamos a hablar de la trilogía de la Xenogénesis. O también, como es mejor conocida, la estirpe de Lilith. Ahí está. Pero antes de hablar de la estirpe de Lilith, deberíamos hablar un poco de Octavia Butler, una escritora de ciencia ficción afroamericana que junto a Samuel Delany se convirtieron ambos en la piedra fundacional de lo que hoy conocemos como el afrofuturismo en la ciencia ficción. El afrofuturismo es un subgénero dentro de la ciencia ficción que busca entrecruzar las estructuras históricas y temáticas de las culturas africanas o negras con las temáticas y las estructuras de la ciencia ficción que todas y todos conocemos. Bueno, pero para hablar un poquito de Octavia Butler. Octavia Butler tiene muy claro que la historia de crueldad, la historia de segregación sufrida por la comunidad afro en Estados Unidos específicamente, pero eso pasa en el mundo, tiene características similares a la segregación social que han sufrido las mujeres durante la historia occidental. Y es justamente esto lo que evidencia en todas sus novelas, no solamente en La estirpe de Lilith, pero principalmente lo hace en Parentesco, escrita en 1979 y que es considerada su obra más famosa, vendida como más de 250,000 copias. Pero a pesar de que es su obra más famosa, podemos afirmar que el cuerpo total de sus libros mantiene la misma calidad literaria y desarrolla siempre, pero de manera diferente, los temas que son más importantes de la sociedad en la que le tocó vivir a Octavia Butler. O sea, el problema de la raza, el problema del poder, el problema del sexo y el de la violencia. Y lo que pasa es que Octavia Butler revolucionó la ciencia ficción porque fue una de las primeras que puso en el centro de su propuesta estética y temática la cuestión de la raza. Pues sí, ya antes con anterioridad habían algunos autores habían aparecido en la ciencia ficción como razas por elemento exótico para los extraterrestres más bien, o como una marca social de distopías para diferenciar personas, pero Butler proponía abordar este ítem con una mirada crítica de la construcción social y política de lo que ha significado la racialización. Además, propone que en el fondo de la lucha social debe ser interseccional y abarcar antiespecismo, feminismo, proyectarse contra la discriminación racial y, en otras palabras, ser antifascista. La obra de Octavia Butler se puede dividir en tres maravillosísimas series: Patternist, Earthseed y la Xenogénesis. Bueno, Patternist, que es la primera, es una serie de 5 libros que crea un universo narrativo en el que existen un montón de cosas, todas fenomenales y unidas. Hay poderes mentales, hay extraterrestres y la fuerza vital humana es algo que puede pasar de cuerpo a cuerpo. En los 5 libros trabaja con diferentes tipos de personas en este universo. Un libro es sobre los que tienen poderes mentales, un libro es sobre los extraterrestres, un libro es sobre los que son parte extraterrestre y parte que son como un virus que los volvió extraterrestres, y otro libro es sobre la persona que dio origen a todo el universo y que tiene el poder de mover su conciencia entre cuerpos. Son bien interesantes. No se imaginan el esfuerzo que estamos haciendo en este momento para no hacer spoilers, al menos de Patternist, pero del resto también. En la siguiente serie, en la de Earthseed, seguimos la historia de la fundadora de una religión mientras sobrevive un apocalipsis social. Esta serie de Earthseed o de las parábolas iba a ser de 3 libros, pero la autora murió antes de completarla y solo tenemos 2. Y la otra serie es la de Xenogénesis, de la que les vamos a hablar ahorita, pues más largo porque eso trata el capítulo. Además de estas 3 series, tiene otros libros independientes que son Parentesco, que es una historia de viajes en el tiempo en la que la protagonista tiene que salvar la vida de una persona muy importante en el pasado de su familia, pero que es un blanco esclavista y ella pues es una mujer negra
profesional de los años 70. Y bueno, este es el primer libro que nosotros tuvimos en hashtag Estereoscopio recomienda, y por lo tanto ya se lo leyeron porque les recomendamos y ustedes lo leyeron. Les dejamos el link en la descripción por si no lo vieron o no lo han leído. Ojo ahí. Y bueno, la otra novela es Fleeting, que se trata de vampiros, pero se desarrolla en un universo de ciencia ficción que se puede conectar muy fácilmente con los otros libros de la autora. Y bueno, está el famosísimo cuento Bloodchild, que ha recibido básicamente todos los premios de la ciencia ficción, todos. O sea, nómbrenme un premio, lo tiene Bloodchild. Ahí se lo sé. Está, o sea, cualquier premio. El premio Rodrigo Bastidas debió haber sido nominada para el premio Nobel de Literatura. Bloodchild lo Está tiene. Bloodchild. El premio Siga Bertov de adaptación cinematográfica, ahí lo está. tiene. Totalmente. Uy, Todos. sí. La serie de Xenogénesis cuenta la vida de Lilith Yapo, que junto con otros pocos sobrevivientes humanos son rescatados por los Huancali, una raza extraterrestre súper fea. Pero feísima. Sí, son horribles. Después del fin de la humanidad, porque nos matamos con una guerra atómica. ¡Yija! Los Oncali son mercaderes biológicos que se sienten impulsados a compartir genes con otras especies inteligentes. Juntos ahora, Oncalis y humanos son forzados a tener una biología mixta, simbiótica, que les permita sobrevivir y hacer bebés. Es un libro, básicamente es un buen resumen. En Amanecer, el primero de los libros, Lilith despierta después de varios años de estar en animación suspendida y conocer a estos extraños y horribles seres extraterrestres. En este libro, ella es la encargada de convencer a los humanos sobrevivientes, que no es que sean muchos, de aceptar un proceso de reproducción con los Oankali, o sea, tener bebés. De la manera tradicional. Sí. En Ritos de Madurez nos concentramos más en la creación de las primeras comunidades mixtas, las nuevas familias conformadas por extraterrestres y por humanos. Akin es uno de los hijos de Lilith, es parte Oankali y es parte humano, y él va a pasar por toda su adolescencia, que a la vez es un proceso de metamorfosis. Y como todas las adolescencias, aquí tiene que definir de qué lado va a estar. ¿Va a ser humano o va a ser Oankali? ¿Va a ser extraterrestre así con tentáculos o no? Sí, pero es un gran adolescente. Y en Imago, que es el tercer libro de la trilogía, conocemos a Yodas, otro hijo de Lilith, que ya no es ni hombre ni mujer, sino que es un miembro del tercer sexo de los Oankali, que es otra cosa. Y ahí acaba la trilogía, como supondrán, y conociendo a Octavia Butler, al final hay una máquina del tiempo que la protagonista viaja, evita la guerra nuclear, se casa y vive feliz en un hogar heteropatriarcal con dos hijos en un suburbio de rejitas blancas. Claro, guiño, guiño, totalmente al final. Totalmente al final del libro. Puro final de Octavia Butler. Sí. Todos los libros de Octavia Butler acaban así. Lindos, happy ending. Lo importante es el amor. Claro. Sí. Sobre. Lo más importante es que este libro es definitiva y claramente y sin lugar a dudas y sin lugar a discusión, como en todos los libros de Octavia Butler, una metáfora clara de algo que es totalmente indiscutible. Este libro es una metáfora clara del colonialismo, clara sí. Como el agua. No sé si clara como el agua, pero sí, no sé, lo que pasa es que a mí me parece que es turbia, como un agua turbia. ¿Por qué? Porque la colonialidad tiene matices turbios también. Pero es que además esta sociedad tiene matices coloniales. Total. Lo que pasa es que hay una cosa que, ¿por qué no estoy tan de acuerdo con la metáfora del agua para hablar de los libros de Octavio Butler y la colonialidad? Que normalmente cuando nosotros nos enfrentamos a la idea clásica de lo colonial, nosotros nos enfrentamos a una idea clásica. Estoy hablando no con la que esté de acuerdo o con la que o con la que habla Octavio, sino la clásica. La de la definición de colonialismo que nos enseñaron en primer semestre de la universidad. Que tiene que ver con dos espacios. Primer semestre de la universidad pública y le dicen, uy, pelado, le vamos a hablar de colonialismo. Exacto. Ese. Y la idea es imperio, colonia, básicamente los buenos, los malos, los que ejercen el poder y sobre quienes se recae el poder, como si fuera una especie de lucha única y que no tuviera como todo este montón de debates, problemas, intercambios y dinámicas. Y yo creo que eso es lo interesante de Octavia Butler, que se sale de esa idea de colonia clásica, que simplemente son eso es una dicotómica. Pero eso es una ventaja por el origen americano de ella, o sea, por ser miembro del imperio. No sé, no creo que sea por ser miembro del imperio. Pues ella es... O sea, igual, sí, ella igual nace es norteamericana. Sí, nace en California. Pero la idea yo creo que tiene que ver más que con eso, tiene que ver con todos los asuntos que tiene que ver con ser mujer, la racialización, el lugar en el que le tocó vivir. Y además escribir ciencia ficción. Y el haber estudiado tanto el tema. Sí. Porque ella era una mujer muy estudiada.
Y además, escribir ciencia ficción, que me parece que la ciencia ficción como un espacio para hablar de eso es un lugar totalmente diferente que permite una serie de metáforas distintas de las que permite la novela histórica, por ejemplo, la novela realista, y en donde la ciencia ficción abre las posibilidades ya no solamente frente a lo racial o, por ejemplo, frente al feminismo negro, que ella está también hablando ahí, sino frente a las especies, frente a las variedades. Pues es que la idea de extraterrestre de Octavio Butler es súper, hiper, mega sofisticada. Total. O sea, a un nivel... Para la época era sofisticada para la época, y lo sigue siendo. Sí, hoy en día todavía uno leyendo este libro, hay dos cosas que a uno le queda. Primero, yo creo que es el libro más incómodo de leer del universo. Sí. O sea, ustedes no... Uno habla... Página 20. Y entonces me violó... Pero y empieza a darle matices al tema de la violación. Es como... Pero por Dios, señora, pero no me traume así. Sí. Es complicadísimo. El libro complicado. Es difícil. Bueno, son 3 libros. Nosotros le decimos el libro porque lo tenemos en la edición grandota que vienen los 3 pegados. Sí. Pero son 3 libros. Bien difíciles de leer. Todo el tiempo está este problema de el acceso violento a el otro como propiedad. Sí. Y resulta que estos extraterrestres acceden de una manera, aprovechando una coyuntura violenta. Sí. Pero después ejercen violencia sexual y reproductiva sobre los humanos. Sí. Y las humanas. Y les humanes. Les importa. O sea, para ellos es... me gusta tu patrimonio genético. Te doy 2 opciones. ¿Te mueres o te reproduces conmigo? Claro. No, y es que además tiene como todo este montón de cosas bien interesantes. Insisto en lo de la idea clásica de la colonia, sí. En donde la colonia es exterminar al otro. Claro. En cambio, aquí la vuelta interesante es no exterminarlo, sino como... alargarle la vida, digámoslo así, ¿sí? A la raza como tal, a la especie. Ahora, ¿lo hace a través de qué? De una dominación, lo hace a través de una violencia, lo hace a través de apoderarse del cuerpo y la cultura. Le voy a decir lo más colombiano, lo más colonial colombiano del mundo. ¿De qué? Lo hace mejorando la raza. Mejorando la raza. Sí, básicamente es un libro sobre mejorar la raza. Y eso es una cosa que diferencia muchísimo al... Sí. No, porque es que no es mejorarla, es transformarla radicalmente. Para mejor, literalmente dicen, ustedes genéticamente eran muy interesantes, pero una paila, porque es que los humanos son naturalmente violentos, o sea, sí. y la única forma es mejorar la raza. ¿Cómo? Se mezclan con nosotros y le quitamos lo violento. Claro, pero no es una opción. No es opcional. Pero es que cuando fue opcional el primer mestizaje latinoamericano, ¿cuándo fue opcional? No digo que haya sido opcional históricamente hablando. No. Pero lo que estoy hablando es colonialmente, como... colonialmente no hay opción. No hay opción. Pero en el libro de Butler hay una cosa en donde la opción es como una especie de imposición en el cuerpo del otro, en donde incluso te quitan el deseo, ¿sí? Te quitan el deseo, te quitan la cultura. Hay toda una forma de... ¿Sabe que eso es algo que yo veo que se repite, además de en la ciencia ficción, en la literatura femenina? Hubiera sido del carajo tener una mujer para este episodio. Oiga, sí. Porque es muy importante la perspectiva femenina. Y nosotros obviamente lo podemos desde lo que hemos leído, porque no tenemos la experiencia femenina, sino accedemos a ella a través de los libros. Y esto sí yo lo he encontrado en muchas autoras mujeres que se refieren a esa relación, a ese lugar de ellas como la que acepta la colonia. Sí. Y desde la perspectiva micro, la perspectiva meso y la perspectiva macro. Tanto la mujer como en su papel en los proyectos nacionales, la mujer en los proyectos en sus comunidades y en su hogar. Claro, porque es que es un asunto de reproducción. Es decir, a la larga, el problema de la estirpe de Lilith es un problema sobre la reproducción. Y es un poco la reproducción de la raza, pero la reproducción del humano, y cómo esta tensión entre la reproducción raza-humano de una u otra manera está poniendo en jaque ciertas creencias, ciertas morales, ciertas formas de comprender también la forma en la que pensamos nosotros como cultura a la larga, ¿no? Entonces es bien interesante porque, claro, ahí está el papel de la mujer, porque tiene que ver con un asunto de reproducción. Pero lo que pasa es que, la verdad, las otras razas no son tan inteligentes, tienen que mezclarse con... Es que no saben mandarse solas. Es que si hay un punto donde literalmente dicen, es que si los dejamos a ustedes solos, ustedes vuelven y se matan porque ya lo hicieron una vez. Claro, porque además, y eso es una de las cosas que me parece como una locura de la estirpe de Lilith. El asunto es, hay un asunto genético que existe dentro de la raza humana, y es que genéticamente estamos de cierta manera determinados a ser una paila, es decir, a exterminarnos, a matarnos y a siempre tener como actos violentos con el otro hasta llegar al punto de que la raza se va a acabar. Y es algo que los Oncali están diciendo todo el tiempo. Ustedes genéticamente
están destinados, una especie de un Pero poco además- determinista pero el asunto. ubiquémonos en la época, porque además en los Claro. 90 era muy común esa teoría del macho alfa. Claro. Teorías que hoy en día no, ya están probadas que no, pero en esa época era, no, es que, porque Claro. además la teoría del macho alfa en los 90, para quienes no estaban vivas o vivos en los 90, justificaba un determinismo económico Claro. y era parte del proyecto económico norteamericano para el mundo, era una cosa neoliberal y es que acá tiene que ganar el más fuerte, el más poderoso, y en esa época ser más poderoso era el que más plata tenía, y coincidencialmente eran ellos. Sí. Ups. Uy, no. Caray, este pero es- además hay otra cosa, y es que hay un determinismo que también está impuesto Octavia Butler, que tenía que ver con un determinismo genético racial. Es decir, también hay toda una construcción del determinismo genético racial en donde es como, ok, hay gente mejor o peor según la genética racial que le tocó en suerte, digámoslo así, y esa genética racial que le tocó en suerte no solamente determina su construcción de sujeto, sino también su destino social, que no es que alguien pueda llegar a ser, no, está determinado. Y entonces yo creo que eso también está integrado dentro de la estirpe de Lilith y tiene que ver Claro. con, ya no estamos hablando, insisto, de raza, sino de especie, cosa que lo manda por allá adelante. Pero Además es que bien se da el interesante. lujo de hablar de culturas racializadas dentro del libro. Entonces, sí, allá están los chinos, allá están los latinos, y yo soy negra. Y Sí. eso es muy loco porque Es una ustedes, cosa re ya loca. después del apocalipsis, estas construcciones son tan importantes que sigue empezando. Ujú. Pero son al final borradas por el colonialismo Huancali. O sea, malvados. Sí, son borrados por los Huancali, pero los humanos que quedan sobreviviendo abajo siguen teniendo ese tipo de divisiones. Es decir, Pero los que todavía no sí. se han reproducido, sus hijos ya no. sí, sus hijos ya. Que es realmente lo que pasa en una sociedad colonial. Al principio llegaron acá y uno sabía quién era indio, quién era español, se sabía. A la tercera generación ya, bueno, pues tenemos como 18 razas diferentes y todo, y ya se volvió todo un sancocho, pero el sancocho obedece a un chilaquil. El sancocho chilaquil obedece a la forma en la que se organizó la estructura colonial. Claro, pero hay otra cosa además de eso que me parece bien interesante, y es que la forma en la cual los Huancali construyen sus relaciones familiares no es de a dos, es de a tres. Sí. Y esta construcción de a tres no solamente tiene que ver con que son tres, es decir, son triejas, se llamarían en este momento, sino que hay unos seres que de cierta manera son activos, otros son pasivos, y los Huancali con sí mismos constituyen una especie de red en donde pueden de una u otra forma conectarse empáticamente, y la forma de saber qué le está ocurriendo al otro o cómo yo puedo, por ejemplo, no puedo hacer daño al otro, porque hacer daño significa que yo comprenda el daño empático y sufra el daño. Y a las cosas. Y a las cosas, Porque además. las naves son también, Sí. las naves y los planetas Huancali también están vivos, y hay también una cuestión para nada comunista. No, para nada. Sí, el discurso político de Octavia Butler es muy fuerte en este libro. Claro. O sea, es algo que ella ya venía desarrollando y que algo que realmente se va a ver muy maduro en este libro, porque realmente hay una construcción de nuevas posibilidades para un futuro diferente, que es un futuro que se inicia a través de una lideresa que no quiere el cargo, que es obligada, que esto también es un tema que se repite mucho en la obra de Octavia Butler, esta todos. mujer a la que le toca asumirla porque el mundo se está acabando, porque alguien tiene que hacerlo y pues bueno, me tocó a mí, no soy la mejor para el trabajo, y son estos personajes reflexivos, profundos, fuertísimos. Uy, Los sí. personajes de Octavia Butler son de una fuerza. Lilith es increíble. Sí, tiene Un esa, personaje. yo no sé si Octavia Butler era así en la vida real, pero yo creo que ella era tal vez una mujer así de fuerte, que le pasaban cosas y pues toca seguir igual. Se murió todo el mundo, pues sí, lloro un rato, me rasgo las vestiduras y me paro y sigo. démosle, porque no me puedo quedar llorando. Una cosa impresionante, la fuerza, y uno diría que un personaje tan fuerte no es creíble, pero esta mujer sabe describir muy bien estos personajes, lo ha hecho toda su vida. Sí. Todos los libros de Octavia Butler tienen un personaje fuerte que tiene esta manera, y inclusive muchos de los cuentos de ella también tienen estos personajes fuertes que simplemente se acaba el mundo, pero no importa, ya siguen andando, y esto es aceptar el sufrimiento desde la perspectiva de para nada un camino del héroe, cero camino del héroe, No. es otra cosa, es No. un camino del héroe para mujer, y no equivale a las teorías que hay ahora sobre caminos de la heroína, que también está muy bacana, solo que esta no, este es un tipo de heroína porque además está racializada. Sí. O sea, entonces esta es una heroína muy diferente, muy... Está muy ubicada socialmente Muy en un ubicada. espacio que le toca vivir de otra forma, que es lo mismo
que lo que le pasa a la protagonista de las parábolas, por ejemplo, Sí. que también es lo mismo que le pasa. O sea, en todos los libros de Octavio Butler siempre están estas mujeres, pero estas mujeres, que en este caso es Lilith, que además, obviamente, Lilith, la Biblia, vieron la metáfora, obviamente, pero del Adán, el renacimiento de la humanidad a partir de otro lugar, ¿vieron? Se repila. Y siempre lo hace, ¿no? O la sí, mina también siempre. era un nombre yoruba que quiere decir lo mismo. Y... Todo el tiempo, Sí, todo el así tiempo. sí, Es sí. muy genia, es muy genia. Tiene mucho que ver con esa construcción de las mujeres y de la raza. Y además tiene una cosa, y simplemente esto tengo que decirlo, son libros adictivos. Sí. Tiene una escritura absolutamente hermosa, que uno empieza la primera página, no sé, La estirpe de Lilith, son 3 libros que los 3 eran 1000 páginas. Poderoso, sí, un poquito más de 1000 páginas. Y uno empieza como en la primera y no puede parar. Nunca, Chan, 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 nunca. chan, 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 chan. Y pesa un resto, es un reguero, uno lo va cargando en el bus y igual lo carga hasta donde pueda. Sí, o sea, no, esta señora es muy buena. Es muy buena. Estirpe de Lilith es una obra. Pero al mil. De una Tienen genia. que leerlo. Cuando decimos Estereoscopio recomienda, Tienen. tienen que leer Octavio Sí, Butler. Ya, tienen. definitivo. Paren el video, no importa si no se suscriben. Vayan. No, sí, suscríbanse y después van. Listo. Listo. Nos vemos. Bueno, y si les gustó nuestra visión de la Xenogénesis y quieren apoyar la mezcla de juguetes de perro con Rodrigo, suscríbanse al canal, toquen la campanita y no olviden seguirnos en redes sociales. Acuérdense que tenemos canal Rayita al Piso Estereoscopio. Y bueno, y queremos agradecer a quienes nos comentan y a quienes nos comparten, que esta semana fueron Nicolás Colucci, a Juan Raffo, a Juan Ramón Vera Rodríguez, que tiene un nuevo libro, creo, ahorita. Oh. Felicitaciones. Vidal Medina, MJ, Davenis J, Rafael Ramírez Río, David Palacios y Federico Falconi. Muchas Adiós. gracias y espero que lean Sí. La estirpe de Lilith, que es muy bueno. Sí, de verdad, léanlo. Es O sea, muy bueno. súper, hiper, mega recomendado. Sí. O sea, ya pueden apagar y ir a leerlo. ¿Todavía están acá? Vayan. Ya, en serio, vayan.